¿Es El Salvador seguro para la inversión inmobiliaria? Esa es una de las preguntas más comunes que se hacen tanto los salvadoreños que viven dentro y fuera del país como los extranjeros interesados en comprar una casa, un terreno o un local comercial. La seguridad es un factor clave en cualquier decisión de inversión, pero en un país que durante décadas fue catalogado como uno de los más violentos del mundo, la duda cobra todavía más peso. Hoy queremos guiarte a través de un recorrido profundo y detallado sobre cómo está cambiando la realidad en El Salvador, cómo estos cambios impactan directamente en el mercado inmobiliario, cuáles son las zonas más atractivas y qué debes tomar en cuenta si estás pensando en invertir. Este no es un análisis político, sino una mirada clara y objetiva a la seguridad como motor de confianza para quienes buscan un futuro en bienes raíces. Durante muchos años, El Salvador fue un país donde la inseguridad marcaba la vida diaria. Había zonas enteras que eran imposibles de visitar, mucho menos de imaginar como escenarios de desarrollo inmobiliario. Para los inversionistas extranjeros, el país parecía un lugar riesgoso, y para los salvadoreños en el exterior, regresar o comprar una casa representaba incertidumbre. Sin embargo, en los últimos años El Salvador ha experimentado un cambio radical. La reducción de la violencia, especialmente de los homicidios y de la presencia de pandillas en los barrios, ha transformado la percepción nacional e internacional. Hoy, muchos que antes veían al país con desconfianza lo miran con nuevos ojos, preguntándose si es ahora el momento de invertir. Y lo cierto es que el panorama inmobiliario se ha convertido en uno de los más dinámicos de la región, en buena medida gracias a la mejora en seguridad. La seguridad funciona como el piso sobre el que se construye cualquier inversión. Si un país no ofrece tranquilidad a sus habitantes, difícilmente puede atraer a quienes buscan estabilidad. En El Salvador, el impacto de la seguridad en el mercado inmobiliario ha sido evidente. El simple hecho de que las familias puedan caminar tranquilas por la calle o que los turistas recorran el país sin temor ya cambia por completo el escenario. Los inversionistas lo saben, donde hay seguridad, hay demanda. Y donde hay demanda, los precios y las oportunidades crecen. El Salvador de hace 5 años no es el mismo de hoy. Para ponerte en contexto, basta con recordar que, en 2019, las cifras de violencia todavía colocaban al país entre los más inseguros de América Latina. Muchas zonas de San Salvador, Soyapango, Mexicanos o Apopa eran vistas como puntos prohibidos para cualquier desarrollo. Pero a partir de 2020, con nuevas medidas de seguridad que endurecieron la persecución de las pandillas, la historia comenzó a cambiar. En los barrios donde antes las familias vivían bajo miedo, ahora la vida diaria se desarrolla con normalidad. Esto abrió la puerta a que desarrolladores inmobiliarios pusieran la mirada en áreas antes descartadas y que compradores nacionales y extranjeros recuperaran la confianza para adquirir propiedades. El efecto inmediato fue un boom de inversión inmobiliaria. En cuestión de pocos años, la compra de propiedades como casas, apartamentos, locales comerciales y terrenos experimentó un crecimiento sin precedentes. Una gran parte de estas compras, alrededor del 78%, no se hacen con el fin de vivir en ellas, sino como inversión. Esto quiere decir que los compradores están pensando en rentarlas, en ofrecerlas en plataformas como Airbnb o en guardarlas como activos que se revalorizan con el tiempo. Que exista este nivel de inversión demuestra que el mercado inmobiliario salvadoreño está siendo visto como un espacio rentable y seguro. La diáspora salvadoreña ha jugado un papel clave en este proceso. Miles de salvadoreños en Estados Unidos sueñan con regresar algún día a su país, y para muchos de ellos la primera señal que esperaban era que la seguridad mejorara. Hoy, ese sueño parece más realista que nunca. Según diferentes estudios, más del 50% de los salvadoreños en el exterior planea comprar una propiedad en El Salvador en el corto o mediano plazo. Y no se trata solo de nostalgia, también buscan aprovechar las plusvalías y rentabilidades que ofrece el mercado actual. Al mismo tiempo, inversionistas extranjeros atraídos por el turismo, por proyectos como Surf City en la costa, o por el hecho de que El Salvador es el primer país en adoptar Bitcoin como moneda legal, han empezado a fijar su atención en el país. Todos estos movimientos han llenado de oxígeno a un mercado que parecía estancado. Uno de los ejemplos más claros del impacto de la seguridad en el mercado es lo que está ocurriendo con los precios. Propiedades que hace pocos años costaban $60 o $70,000 ahora alcanzan hasta $140,000 o más. En muchos casos, los valores prácticamente se duplicaron en cuestión de 4 o 5 años. Esto ha sucedido sobre todo en zonas que antes no eran tan cotizadas, pero que hoy, con un entorno más seguro, se volvieron atractivas para vivir o invertir. Aunque algunos analistas advierten del riesgo de que se esté formando una burbuja inmobiliaria, lo cierto es que la demanda sigue en alza y los proyectos continúan multiplicándose.
Ahora bien, ¿qué zonas se consideran seguras y populares para invertir en El Salvador? Empecemos por la capital. En San Salvador, las colonias de clase alta y media alta como Escalón, San Benito, Santa Elena y Antiguo Cuscatlán siguen siendo las preferidas. Son lugares con vigilancia privada, con menor incidencia delictiva y con un estilo de vida urbano rodeado de centros comerciales, hospitales y colegios. Ahí los precios del metro cuadrado rondan entre los $1,000 y $1,300 y la rentabilidad anual de un apartamento de lujo por alquiler puede oscilar entre 6 y 9%. No es extraño que expatriados y ejecutivos elijan estas zonas, garantizando así una demanda constante de alquileres. Muy cerca de la capital está Santa Tecla, una ciudad satélite que en los últimos años se ha convertido en un polo de atracción inmobiliaria. Santa Tecla se distingue por su ambiente tranquilo, familiar y seguro, lo que la hace especialmente atractiva para quienes buscan calidad de vida sin alejarse demasiado del centro de la actividad económica. Allí los condominios, casas y locales comerciales están en plena expansión. La rentabilidad promedio por alquiler de un condominio se sitúa entre 6 y 8% anual, lo que la convierte en una opción sólida para los inversionistas. Además, la plusvalía se ha mantenido constante, impulsada por la creciente demanda de profesionales jóvenes y familias que prefieren establecerse en esa zona. Si miramos hacia la costa, el caso de La Libertad es fascinante. Lugares como el Tunco, el Sunsal o el Zonte, que antes eran visitados principalmente por surfistas aventureros, hoy son epicentro de inversión turística e inmobiliaria. Con el proyecto Surf City, el gobierno ha invertido millones en infraestructura, desde carreteras hasta malecones y servicios básicos, para potenciar la zona. Esto, sumado a la mayor seguridad, transformó la costa en un imán para turistas nacionales e internacionales. Los precios de propiedades frente al mar alcanzan hasta $2,000 por metro cuadrado, y la rentabilidad de una casa de playa usada para alquiler vacacional puede llegar al 12% anual. No es casualidad que cada vez más salvadoreños y extranjeros compren casas o apartamentos en la playa no solo para disfrutarlos, sino también como negocio en Airbnb o como inversión a largo plazo. El turismo en general se ha beneficiado de la nueva percepción de seguridad. El Salvador fue uno de los países de América Latina con mayor crecimiento turístico en 2023, superando incluso los niveles previos a la pandemia. Esta llegada masiva de visitantes genera un déficit de alojamiento, lo que abre la puerta a oportunidades inmobiliarias vinculadas al hospedaje. Para ilustrarlo, basta con decir que el número de propiedades disponibles en Airbnb en el país se multiplicó por 3 en pocos años. Lo que antes era un nicho, hoy es una fuente sólida de ingresos para propietarios que han decidido alquilar sus viviendas o construir espacios turísticos. Una propiedad bien ubicada puede dejar ingresos mensuales de más de $1,400, dependiendo de la zona y la temporada. Santa Ana, al occidente del país, es otro ejemplo de cómo la seguridad está cambiando el panorama. Esta ciudad, famosa por su arquitectura colonial y por atractivos naturales como el volcán o el lago de Coatepeque, ha mejorado notablemente en términos de seguridad. Hoy recibe inversiones tanto en proyectos residenciales como en turismo rural, lo que la convierte en una opción interesante para quienes buscan diversificar su portafolio más allá de la capital y la costa. Invertir en un hotel boutique, en una finca turística o incluso en una casa de retiro en Santa Ana empieza a verse como una jugada estratégica. Más allá de estas zonas tradicionales, también es interesante observar cómo áreas que antes eran impensables ahora comienzan a despertar interés. Municipios como Soyapango o Apopa, que en el pasado estaban prácticamente vetados para el desarrollo inmobiliario, hoy reciben la mirada de algunos desarrolladores. Aunque todavía falta mucho camino, el simple hecho de que se hable de construir allí refleja el cambio profundo que ha tenido el país en su mapa de seguridad. Hablemos ahora de rentabilidades y cifras. En términos generales, una inversión inmobiliaria en El Salvador puede generar entre 6 y 12% de rentabilidad anual, dependiendo del tipo de propiedad y su ubicación. Los apartamentos de lujo en la capital ofrecen rendimientos de entre 6 y 9%. Las propiedades en la playa, usadas como Airbnb, se sitúan entre 8 y 12%. Y los terrenos en expansión, especialmente en zonas de desarrollo urbano o turístico, pueden ofrecer plusvalías de 10 a 15% al año. Estos números colocan a El Salvador en una posición competitiva dentro de la región, donde pocos países logran combinar rendimientos atractivos con costos de entrada relativamente accesibles. El perfil de los compradores también ha cambiado. Hoy en día, entre un 40 y un 45% de las compras inmobiliarias provienen de la diáspora salvadoreña y de inversionistas extranjeros. Este flujo de capital externo está empujando hacia arriba los precios y creando un mercado inmobiliario dinámico.
La mayoría de estas compras se hacen de contado, sin financiamiento bancario, lo que refleja la liquidez de quienes están invirtiendo. Sin embargo, este fenómeno también plantea retos, como el acceso a vivienda para las familias locales que ven cómo los precios suben rápidamente. Frente a este panorama, es importante que cualquier persona interesada en invertir en El Salvador se asesore bien. Contar con un abogado especializado en bienes raíces es indispensable para garantizar que los títulos de propiedad estén limpios y que la transacción cumpla con todos los requisitos legales. Del mismo modo, trabajar con un agente inmobiliario confiable puede marcar la diferencia a la hora de elegir una zona segura y con potencial de plusvalía. Además, siempre es recomendable investigar a fondo el vecindario, verificar la infraestructura disponible y hablar con residentes locales para entender mejor el contexto. La parte legal también es fundamental. Al comprar una propiedad, es necesario asegurarse de que esté registrada correctamente, que no tenga impuestos pendientes y que quien vende sea el propietario legítimo. El contrato de compra-venta debe estar detallado y firmado ante notario, y posteriormente se debe inscribir la propiedad en el registro de la propiedad para que quede protegida legalmente. Afortunadamente, El Salvador permite que cualquier extranjero compre inmuebles sin necesidad de residencia, lo que facilita la inversión internacional. Sin embargo, no por eso deben pasarse por alto las medidas de seguridad jurídica. Otro aspecto que conviene considerar es el aseguramiento de la propiedad. Aunque la delincuencia ha disminuido, nunca está de más contar con un seguro contra robos, incendios u otros riesgos. Y si planeas alquilar la propiedad, ya sea de forma permanente o turística, también es útil pensar en la administración, quien se encargará de los cobros, del mantenimiento y de resolver cualquier inconveniente. Todo esto ayuda a que la inversión sea realmente tranquila y rentable. En conclusión, El Salvador está viviendo un momento histórico. Pasó de ser visto como uno de los países más inseguros del mundo a convertirse en un lugar que inspira confianza en inversionistas. La seguridad, que antes era un obstáculo, ahora se ha transformado en un motor de crecimiento. Esto se refleja en el aumento de turistas, en la diáspora que compra propiedades, en los extranjeros que miran con interés la costa y en los desarrolladores que levantan proyectos en zonas urbanas y rurales. Invertir en bienes raíces en El Salvador hoy es más seguro que nunca, siempre y cuando se haga con información, asesoría y prudencia. Los números, las historias y las oportunidades muestran que el país se está transformando, y quienes sepan leer el momento pueden aprovecharlo para construir un futuro sólido en un mercado que está en plena expansión. Y si esta información te resultó útil, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a revisar los recursos valiosos que te dejamos en la descripción de este video.